A sus 31 años, Lucía Vargas no tenía un nombre en clave oficial durante su tiempo en el ejército. Su misión no era ser llamada por un seudónimo para liderar en el frente de batalla. Ella era la legendaria jefa del equipo de guerra de información y contrainsurgencia psicológica, la unidad más profunda y oscura del Comando de Fuerzas Especiales Conjuntas del Ejército Peruano, el corazón mismo de las operaciones encubiertas del país. Era una especialista en interrogatorios, experta en extraer la información deseada de los agentes enemigos capturados en territorio hostil, ya fueran remanentes del terrorismo en el Braem o informantes de los cárteles en las porosas fronteras del norte. Su tarea principal era abrir las mentes más tercamente cerradas del enemigo y fortalecer los corazones más confundidos de los aliados. En esencia, era una cazadora de mentes, una mujer que dominaba y controlaba la psicología humana para decidir el resultado de la guerra. Su arsenal no consistía en fusiles de asalto o cuchillos de combate. Sus armas eran una perspicacia aguda y delicada que le permitía leer el temblor de 1 milímetro en la pupila de un adversario ante un cambio de luz, detectar las sutiles variaciones en la frecuencia de una voz bajo tensión y descifrar la verdad. La mentira y los fragmentos de dolor ocultos en el gesto inconsciente de unos dedos que tamborileaban sobre una mesa. Diseñaba argumentos lógicos que podían desmoronar desde la raíz las convicciones más firmes de un terrorista fanático. Poseía una voz serena capaz de estabilizar la mente de un rehén aterrorizado en cuestión de minutos. Y formulaba la única pregunta decisiva que podía desmantelar la red de mentiras de los espías más astutos y entrenados. Ante ella, ningún disfraz, ninguna bravuconada, ningún secreto celosamente guardado podía perdurar. Era, sin lugar a dudas, la mayor experta de Perú en el arte de desmontar, analizar y reensamblar la mente humana como si fueran las piezas de una maquinaria compleja y sofisticada. La razón por la que colgó el uniforme, impregnado del olor a pólvora y a la sangre seca de la selva, fue un vacío profundo y gélido que la invadió tras el final de una operación impecablemente exitosa. Se trataba de la fase final del interrogatorio de un agente de inteligencia clave de una organización narcoterrorista, capturado tras meses de seguimiento en el extranjero. El hombre estaba blindado con una fortaleza mental de acero, un individuo que no se quebraba ante ninguna tortura o persuasión. Lucía pasó días y noches analizándolo todo sobre él, su infancia desdichada en un caserío de Ayacucho, la mujer que amó y perdió, sus hábitos más triviales y el trauma vergonzoso que había enterrado en lo más profundo de su ser. Finalmente, encontró su talón de Aquiles, su punto más vulnerable y frágil. Atacó esa debilidad de manera persistente, cruel y con la precisión de un neurocirujano, destrozando por completo su sólido mundo mental. El hombre terminó llorando como un niño, confesando todos los secretos de su organización. La operación fue un éxito rotundo para la nación. Sin embargo, cuando todo terminó, en la sala de interrogatorios vacía, mientras observaba la figura de un hombre completamente quebrado, una cáscara vacía mirando al infinito, Lucía sintió que su propio corazón se congelaba. No hubo alegría por la victoria. En su lugar, la abrumó la terrible conciencia de haber destruido deliberada y técnicamente el alma de un ser humano. Para derrotar al enemigo, se estaba convirtiendo en un monstruo idéntico a él, o quizás peor. De repente, lo comprendió. Lo que el mundo realmente necesitaba no era la habilidad para romper mentes, sino el arte de reconstruir y acoger a las que ya estaban rotas. Sin dudarlo, solicitó su baja del servicio. Y decidió convertirse en profesora en el lugar donde se congregaban las almas más inmaduras, más confundidas y más propensas a retorcerse, un colegio técnico nacional de varones. Eligió enseñar ética. La mujer que había diseccionado la mente humana de la manera más antiética ahora enseñaría la moral y la conciencia que los seres humanos debían defender. Era, para sí misma, el castigo más severo y, al mismo tiempo, su salvación más desesperada. A los 31 años, en el final de un invierno limeño de cielo gris y garoa persistente, Lucía Vargas se dirigió a la provincia constitucional del Callao, el puerto más dinámico y rudo de Perú. Una ciudad donde las gigantescas grúas portuarias y el brillo del nuevo aeropuerto convivían con la decadencia de sus barrios más antiguos. Su nuevo destino era el Instituto Técnico Industrial Nacional Almirante Grau, el colegio con la peor reputación de toda la región, conocido por congregar a los casos más problemáticos. Allí, la mayor experta en destruir la psicología humana asumiría la misión más difícil y noble de todas, reconstruir las almas ya destrozadas de aquellos muchachos. El nombre Almirante Grau era una especie de leyenda en el ámbito educativo del Callao. Tenía una reputación brillante por haber formado a generaciones de los mejores técnicos que impulsaron la industrialización del país, una historia que atravesaba el corazón mismo del desarrollo peruano. Pero, al mismo tiempo,
cargaba con la infamia de ser la tumba de los profesores, un lugar donde ningún docente lograba aguantar más de un año. Cuando Lucía recibió su resolución de nombramiento en la oficina del director, un hombre de cabello cano y rostro curtido por décadas de servicio, alternaba la mirada entre su impresionante currículum y su rostro sereno pero firme, preguntándole una y otra vez: «Señorita Vargas, ¿está completamente segura? Nuestro colegio, especialmente el cuarto año, es un entorno que supera la imaginación de cualquiera. Es difícil de manejar». El ambiente en la sala de profesores era aún más gélido. El jefe de disciplina, el profesor Gálvez, un hombre con 30 años de experiencia, le entregó un abultado folder con los expedientes de los alumnos de cuarto año, sección B, especialidad de mecánica automotriz. Con un profundo suspiro que era casi una súplica, le advirtió: «Profesora, por favor, piénselo de nuevo. Cuarto B no es simplemente un salón de chicos problema. Es el infierno de los docentes, su cementerio. Solo el año pasado, 2 profesores renunciaron por el estrés extremo y los ataques de pánico que les provocaron los muchachos de esa clase. Uno de ellos era un joven y robusto profesor, exoficial de la Marina. Después de soportar meses de violencia constante y humillaciones disfrazadas de bromas, sufrió un colapso nervioso y abandonó la docencia para siempre. En su carta de renuncia, escribió: «Esto no es un aula, es un campo de batalla salvaje sin reglas ni honor. Por favor, si siente que no puede más, díganoslo en cualquier momento. Su bienestar como persona está antes que su orgullo como maestra». En los ojos del profesor Gálvez había una preocupación genuina, pero también una resignación que delataba su certeza de que ella tampoco duraría mucho. Lucía simplemente asintió en silencio. Su corazón estaba tranquilo. Era la misma tensión familiar que sentía justo antes de una misión en territorio enemigo. Sus ojos se detuvieron en el nombre que encabezaba la pila de documentos: Mateo Rojas. Sobre ese nombre, varios círculos rojos, como manchas de sangre seca, estaban trazados de forma inquietante. Lentamente, caminó por el pasillo hacia el aula de cuarto de secundaria, sección B. A través de las ventanas del corredor, se extendía el paisaje de una zona industrial vieja y sin vida. Las enormes grúas de contenedores del puerto del Callao se alzaban como lanzas contra el cielo gris. El denso olor a aceite de motor y el penetrante aroma a limaduras de metal que impregnaban toda la escuela le picaban en la nariz. Este lugar estaba muy lejos de la imagen que ella tenía de una escuela. Aquí, más que discursos elevados sobre la esperanza o el futuro, lo que reinaba era la supervivencia inmediata, la jerarquía, el placer impulsivo y primario. Era una jungla salvaje. Finalmente, se detuvo frente a la gastada puerta de madera con una placa que decía cuarto B. Desde el interior se filtraba un alboroto que parecía el rugido de una manada de bestias. Agarró el picaporte y cerró los ojos por un instante, igual que cuando regulaba su ritmo cardíaco antes de infiltrarse en territorio enemigo. Objetivo: cuarto B, zona de control hostil. Amenaza principal: Mateo Rojas y múltiples asociados. Misión: asegurar el control del aula, identificar potenciales aliados. Y salir de aquí con todos a salvo, sin un solo herido. Respiró hondo y abrió la puerta. Una nueva guerra acababa de comenzar. Cuando Lucía abrió la chirriante puerta y entró, el estruendo animal que llenaba el aula cesó de golpe. 60 ojos, como si se hubieran puesto de acuerdo, se clavaron en ella. En sus miradas no había ni un gramo de respeto o cortesía. Era la mirada depredadora y calculadora de una manada de lobos hambrientos examinando a una nueva presa que acababa de entrar en su territorio. En esa mirada se mezclaban la curiosidad sexual que la evaluaba como mujer, un desprecio profundo que se preguntaba: ¿y esta qué piensa hacernos?, y un cálculo cruel y retorcido sobre cómo podrían divertirse con ella esta vez. Buenos días. Seré su tutora y profesora de ética durante este año. Mi nombre es Lucía Vargas. Su voz, serena y baja, cortó la tensión del aula. En ese instante, el estudiante que actuaba como el rey de la clase pateó su carpeta y se puso de pie. Mateo Rojas. Un cerebro brillante, un carisma excepcional para dominar a la gente y una naturaleza cruel, casi sociopática, que lo convertían en el poder absoluto que gobernaba el oscuro mundo invisible de la escuela. Su reputación iba más allá de los simples puñetazos. Era conocido por destruir a sus oponentes con métodos inteligentes, como el doxeo en redes sociales o la manipulación de la opinión pública online. Mateo apoyó la barbilla en su mano y examinó a la nueva profesora de arriba a abajo. Nada mal, parece una mosquita muerta, pensó. Seguro que el viejo Gálvez ya le metió miedo,
pero sigue ahí tan derechita. No parece del montón. Los otros profes ni me miraban a los ojos el primer día, temblaban como hojas. Esta es diferente. A ver. Vamos a probarla. Será divertido ver cómo esa cara bonita se deforma con el miedo y la humillación. Esbozó una sonrisa torcida y le susurró a su compañero de al lado, «Oye, esta vez nos tocó una de primera, ¿ah?» Luego, con voz fuerte y burlona, gritó, «Profe, ¿tiene enamorado? Si no tiene, ¿qué le parece si nos vamos a un telo esta noche? Le puedo enseñar una ética más corporal. Le aseguro que soy un buen maestro. Confíe en él, bravo». La clase estalló en una carcajada repugnante ante la terrible y humillante proposición de Mateo. No era una simple broma. Era un ataque fríamente calculado, con la clara intención de quebrar la autoridad de la nueva tutora desde el primer día y someterla a su control. Sin embargo, Lucía no movió ni una ceja. Miró directamente a los ojos de Mateo y, con una voz más fría que el hielo, dijo, «Alumno Rojas, sería mejor que no usaras esa boca sucia tan a la ligera. Las palabras que acabas de soltar solo demuestran con exactitud el nivel miserable de tu calidad como persona». La inesperada y afilada respuesta de Lucía hizo que el rostro de Mateo se endureciera por un instante. Sintiéndose desafiado en su autoridad, se acercó a ella con pasos largos y decididos. Y entonces, mientras todos los alumnos contenían la respiración, se paró justo frente a ella y, con la punta de su dedo índice, le tocó la mejilla un par de veces, un gesto de desprecio y humillación supremos. «Oiga, profe. Carita de santa, pero con un genio de los 1000 demonios. ¿No está siendo muy estirada? Tenga cuidado, que este chibolo la puede dejar mal parada». En el instante en que su dedo tocó la mejilla de ella, la mente de Lucía procesó la situación con la frialdad de una computadora. Distancia de aproximación, 30 centímetros. Mano derecha, dedo índice, impacta 2 veces en el pómulo izquierdo. Agresión física y humillación evidentes. Frecuencia cardíaca, 72, estable. Supresión de la secreción de adrenalina. Escenario de respuesta 1, acción física inmediata. Torsión de muñeca para neutralizar. Tiempo estimado, 1.2 segundos. Efecto, sumisión instantánea y disuasión de amenazas adicionales. Efectos secundarios. Escalada a un problema de violencia profesor-alumno, perjudicial para establecer una relación a largo plazo y obtener información. Escenario de respuesta 2. Contraataque mediante presión psicológica y advertencia legal. Transformar la situación de una lucha de poder en el aula a un asunto legal externo. Tiempo estimado, 30 segundos. Efecto, demolición completa de la superioridad psicológica del oponente y aseguramiento del control a largo plazo. Efectos secundarios, ninguno. Decisión final, adoptar el escenario 2. No retrocedió ni un centímetro. Al contrario, su mirada se volvió más fría y profunda, e incluso una leve y enigmática sonrisa se dibujó en sus labios. En lugar de apartar la mano de Mateo, mantuvo el contacto visual, en voz muy baja pero con un tono que a él le pareció que le atravesaba el corazón. Dijo, «Mateo, lo que acabas de hacer no es una simple broma o un acto de rebeldía. Legalmente. Es un acto de agresión y amenaza. Y tus comentarios anteriores pueden calificarse como acoso y difamación. Solo con los delitos que has cometido en los últimos 5 minutos, tienes méritos suficientes para terminar en un centro de rehabilitación juvenil. O incluso algo peor. Parece que todavía no has aprendido que el puño de la ley es mucho más doloroso y duradero que ese puño tuyo del que tan orgulloso estás. Lo que me has hecho ahora mismo ha sido una apuesta estúpida y temeraria en la que te has jugado tu futuro entero. Y puedo demostrarte, de manera muy amable, detallada y legalmente fundamentada, que tus probabilidades de ganar esa apuesta son exactamente del 0%. Delante de tus padres. Y delante de un juez. No gritó ni usó la fuerza. En su lugar, utilizó únicamente la presión psicológica serena, una mirada inquebrantable y el poder mucho más grande y abrumador de la ley para someter frontalmente a la mayor amenaza, Mateo Rojas. El ambiente en el aula se congeló al instante. Mateo, sin darse cuenta, escondió detrás de su espalda la mano con la que había tocado la mejilla de ella. Sintió instintivamente que la mujer que tenía delante era de una especie completamente diferente a cualquier adulto con el que se hubiera enfrentado antes. Era mucho más peligrosa e impredecible. La primera batalla terminó así, con la victoria silenciosa pero absoluta de Lucía.
Pero ella sabía que esto era solo una pequeña escaramuza que anunciaba el comienzo de una guerra mucho más grande. Tras la tensa confrontación del primer día, el aula se sumió en una calma precaria, como la que precede a una tormenta. Mateo y su grupo permanecían en silencio durante las clases de Lucía, pero en la sombra, su influencia se ejercía de formas más sutiles y crueles. Lucía comenzó a movilizar todas sus habilidades de recolección de información para entender el sistema invisible que gobernaba esa clase. Pronto descubrió que en el centro de ese sistema se encontraba un abominable servicio de venganza en línea operado por Mateo. Era una especie de organización criminal, similar a un escuadrón de la FUNA, donde los estudiantes pagaban para que se difundieran rumores maliciosos o se filtrara información personal de un alumno o profesor específico en redes sociales, destruyendo su reputación. Y en el eslabón más bajo de ese sistema, encargado de la parte técnica y siendo explotado, había una víctima, Javier Quispe. Un joven con un talento genial para la programación, pero cuya personalidad introvertida y constitución débil lo habían convertido en el blanco oficial y duradero del acoso del grupo de Mateo. Lucía veía en los moretones y heridas que aparecían a diario en el cuerpo de Javier, y en su mirada vacía, como si su alma estuviera completamente rota, un reflejo de aquella joven rehén que una vez rescató en la selva. Se prometió a sí misma que, costara lo que costara, salvaría a este chico. Lo sacaría de ese infierno. Su primer aliado surgió de donde menos lo esperaba. Era Carlos Mendoza, el subdelegado de la clase y el cerebro del grupo de Mateo. Carlos se sentía atraído por la audacia y la crueldad de Mateo y lo seguía, pero la llegada de Lucía y el hecho de que los métodos de Mateo cruzaban cada vez más líneas rojas lo habían sumido en una profunda crisis de conciencia y remordimiento. Lucía no pasó por alto la vacilación en los ojos de Carlos. Un día, después de clases, lo llamó aparte y, sin ningún reproche ni acusación, le preguntó con voz tranquila: «Carlos, ¿de verdad crees que lo que estás haciendo está bien? Usar esa mente brillante que tienes para atormentar a un compañero y ganar unos cuantos soles. ¿Es esa la vida que realmente quieres?». Ante la pregunta directa de Lucía, Carlos se derrumbó. Le confesó todo sobre el sistema de Mateo y la terrible violencia que sufría Javier. Así, Lucía consiguió su primer informante dentro del corazón del enemigo. Su segundo colaborador fue don Ramiro, el vigilante de la escuela que siempre cumplía su ronda en silencio. Él había reconocido la extraordinaria naturaleza de Lucía desde el principio y creía que era la única persona capaz de cambiar el colegio. Le proporcionó información geográfica crucial sobre la escuela, como los puntos ciegos de las cámaras de seguridad y los escondites secretos de los estudiantes, convirtiéndose en sus ojos y oídos. Con la información asegurada, Lucía lanzó su contraofensiva. Durante su clase de ética, dedicó la sesión a la ética en la sociedad de la información y las consecuencias legales del ciberacoso. Utilizando casos reales de sentencias judiciales peruanas, grabó a fuego en la mente de los chicos la pesada responsabilidad legal que acarreaba la violencia perpetrada desde el anonimato del ciberespacio. Su clase no era una simple transmisión de conocimientos, era una advertencia clara y gélida dirigida a todos los que participaban en el sistema de Mateo. El timbre que anunciaba la hora del almuerzo sonó. Para la mayoría de los chicos, era una señal de liberación momentánea. Para Javier Quispe, era la sirena que, indefectiblemente, anunciaba el comienzo de su infierno personal. Sintió que el corazón se le caía a los pies. Un sudor frío le brotó en las palmas de las manos y su respiración se aceleró. Como cada día, uno de los secuaces de Mateo se acercó y le pasó un brazo por los hombros de forma aparentemente amistosa. El gesto parecía un saludo de pata, pero la fuerza con la que le apretaba el hombro, casi dislocándoselo, era una amenaza ineludible. «Javier, causa, vamos a almorzar. Los bravos te esperamos». Javier se levantó sin decir nada. La opción de resistirse no existía. Rodeado por el grupo, no se dirigió al comedor, sino al tercer piso del taller de prácticas, un almacén viejo y abandonado en la parte trasera del colegio. Ese era su infierno. Su prisión. En el momento en que la pesada puerta de metal del almacén se cerró con un estruendo, las expresiones de los chicos cambiaron como si se quitaran una máscara. Con rostros llenos de burla y desprecio, rodearon a Javier. «¿Y bien, Javier? ¿Qué fue de lo que te pedí ayer? ¿Conseguiste la clave del Facebook de ese gil de tercero que se está pasando de listo?», preguntó Mateo con frialdad. «Todavía no creo que necesito un poco más de tiempo». La voz de Javier era un susurro apenas audible, como el zumbido de un mosquito. «¿Qué? Este imbécil se está relajando. Oye, desde que andas pegado a la tutora nueva, parece que te has vuelto bien conchudo, ¿no?».
Un sonido sordo y seco, seguido de un impacto brutal en el estómago, le cortó la respiración. No podía respirar. Mientras yacía en el suelo, los chicos lo pateaban con indiferencia. Pero más terrible que el dolor físico era el sonido de sus risas. Disfrutaban de su sufrimiento como si fuera un espectáculo divertido. Y la mirada fría de Mateo, registrándolo todo con su celular, sin una pizca de emoción. Usaba esos videos como un grillete imborrable para asegurarse de que Javier fuera su esclavo para siempre. Javiercito, ese cerebrito que tienes es muy útil, ¿sabes? Así que no te hagas el vivo y haz lo que los hermanos te dicen, ¿entiendes? Si lo haces, nadie te tocará. Es más, nosotros te cuidaremos. Sí. Sus palabras eran, como siempre, un veneno dulce. Javier lo sabía. Aquello no era protección, era un dominio absoluto que le carcomía el alma. Quería escapar de ese infierno. Pero no podía. No era por miedo a ellos. A los golpes, de alguna manera, ya se había acostumbrado. A veces pensaba que preferiría que le rompieran un hueso. Lo que realmente le aterraba era ver en los ojos de ellos el desprecio absoluto mientras lo observaban a él, a un yo que ya se había rendido, que había renunciado a todo, incapaz de hacer nada. Y así, cada día, en silencio, Javier se estaba muriendo un poco más. El peso de los pasos de Mateo se volvía de plomo en cuanto salía de la escuela. Si el colegio era la pequeña jungla donde él reinaba, su casa era otro tipo de infierno del que no podía escapar. Vivía en una de esas zonas olvidadas del Callao, un laberinto de quintas y edificios viejos y decrépitos donde la luz del sol apenas se colaba. Al subir las empinadas escaleras, el olor rancio a humedad que emanaba de las paredes y el hedor de la basura acumulada en el pasillo le revolvían el estómago. Tercer piso, una puerta de metal oxidada y con la pintura descascarada. Esa era su fortaleza y su celda. Al abrir, el sonido de la tos seca de su madre provenía, como siempre, del dormitorio. La enfermedad crónica que la aquejaba desde hacía años no mostraba signos de mejoría, a pesar del alto costo de las medicinas. Sobre la mesa del comedor, como cada mes, había un recibo con letras rojas de urgente, aviso de corte. Las cuentas del hospital atrasadas, varios meses de alquiler, las mensualidades del colegio de su hermana pequeña. Necesitaba poder. Para escapar de esta miseria asfixiante, de esta vida de ser un nadie, necesitaba dinero. Y el dinero era poder. Apretó los puños sin darse cuenta. De niño, su padre siempre le decía, Mateo, tienes que ser honrado. No le hagas daño a nadie, trabaja duro y vive con decencia. ¿Y cuál fue el resultado de esa decencia y honradez? Su padre fue estafado por un amigo en quien confiaba, perdió los ahorros de toda su vida y murió de pena y frustración poco después. Para Mateo, honradez y decencia eran las palabras más inútiles e hipócritas del mundo. Este mundo era una jungla cruel donde los fuertes dominaban y explotaban a los débiles. Juró que nunca viviría como su padre, que nunca sería tan débil como para dejarse pisotear. La escuela era su pequeña jungla personal. Y allí, tenía que ser el depredador alfa. Tenía que dominar a los débiles como Javier, explotar su talento para ganar dinero. Creía firmemente que esa era la única manera de que él y su familia sobrevivieran en esta realidad infernal. Pero desde que apareció esa mujer, esa tal Lucía, todo se estaba complicando. Ella era fundamentalmente diferente a los demás profesores. No le tenía miedo, no se doblegaba ante su violencia o su autoridad. Al contrario, esa mirada suya, fría y serena, que parecía traspasarle el alma, lo había asustado por primera vez en su vida. Ahora, ella intentaba destruir su sistema. Quería arrebatarle su único medio de supervivencia, su reino. Y él no podía retroceder. En esta jungla, solo podía haber un rey. O él la destruía a ella, o ella lo destruiría a él. Solo había una opción. Tenía que ser más fuerte, más cruel. Era su forma de sobrevivir. Su retorcida ética personal. La verdadera clase de Lucía, o mejor dicho, su entrenamiento de supervivencia especial, no comenzó en un aula llena, sino en secreto, en la vieja y polvorienta sala audiovisual de la escuela que nadie usaba. Con la ayuda de Carlos, logró que Javier eludiera la vigilancia de Mateo y lo llevó allí. Y en ese lugar, comenzó un entrenamiento de contrainterrogatorio, diseñado por y para Javier. Su objetivo final no era simplemente proteger a Javier de la violencia de forma temporal. Su meta era que Javier desarrollara por sí mismo una musculatura interna fuerte e inquebrantable para poder defenderse, para que pudiera escapar de esa situación infernal con su propio poder.
Javier, lo primero que debemos aprender es a aceptar que nada de esto es tu culpa. Eres una víctima, pero de ninguna manera eres débil. Eres un gran sobreviviente que ha aguantado hasta ahora en este terrible campo de batalla. Y todo sobreviviente tiene derecho a resistirse a la violencia injusta. Lucía comenzó con ejercicios para que recuperara la estabilidad psicológica y superara el trauma profundamente arraigado. Le enseñó a controlar su propia respiración en situaciones de amenaza para mantener la calma, sin dejarse dominar por los recuerdos horribles y el pánico. Le enseñó a enderezar sus hombros, siempre encorvados, a mirar al oponente directamente a los ojos y a expresar claramente su voluntad con una voz baja pero firme y clara, con frases como "no me toques". Le explicó que esta era la técnica de resistencia más básica para no mostrar debilidad al enemigo y obligarlo a respetarte. A veces, ella misma asumía el papel de Mateo, haciendo que Javier practicara en simulacros una y otra vez para aprender a controlar su ira y su miedo y a responder de forma racional. En una guerra, el soldado más tonto es el que carga de frente hacia donde está el enemigo. El soldado más sabio es el que identifica con precisión el radio de acción y los horarios del enemigo para evitar combates innecesarios. A partir de ahora, vamos a redibujar el mapa de esta escuela. Junto a Javier, Lucía dibujó un mapa detallado de todo el colegio. Marcaron con colores diferentes las zonas de alto riesgo, donde el grupo de Mateo solía operar, y las zonas seguras, donde había cámaras de seguridad o por donde los profesores pasaban con frecuencia. No era una sesión de consejería escolar. Era un briefing de operaciones militares, como el de un agente capturado en territorio enemigo que analiza el terreno y los movimientos del adversario para planificar su supervivencia y su escape. Por primera vez, Javier comenzó a percibir su situación no como algo que sufría pasivamente, sino como un problema que podía analizar, planificar y enfrentar de manera proactiva. En sus ojos, después de mucho tiempo, volvió a brillar una chispa de vida, tenue pero inconfundible. No todos luchan con las mismas armas, Javier. Algunos pelean con puños fuertes, pero otros lo hacen con armas mucho más poderosas. Tú tienes la tuya, un arma letal y potente que nadie puede igualar y que nadie se atreve a ignorar, tu cerebro y las miles de líneas de código que es capaz de crear. A pesar de su físico frágil y delgado, Javier poseía un talento genial para la programación. Una de las razones por las que el grupo de Mateo lo acosaba constantemente era para obligarlo a mantener el software de sitios de apuestas ilegales o a crear ítems para juegos en línea de forma ilícita. Lucía decidió que ese talento brillante no se pudriría más en la oscuridad, siendo utilizado para el crimen. Lo sacaría a la luz, al lugar más brillante y honorable. Lo animó activamente a participar en el Concurso Nacional de Programación para Jóvenes, una oportunidad para demostrar su habilidad a todo el país y abrirse un nuevo camino. Era la receta más eficaz y segura para que saboreara el logro honorable por sus propios méritos y restaurara su autoestima pisoteada con su propia fuerza. La presión de Lucía y el cambio en Javier hicieron que Mateo sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Intuyó que la existencia de Lucía estaba sacudiendo los cimientos de su perfecto imperio. Decidió que no podía seguir observando y comenzó a tramar el plan más vil y peligroso para expulsarla de la escuela para siempre. Usando su servicio en línea, planeaba crear el rumor falso de que la profesora Vargas había acosado sexualmente a un estudiante varón y se preparaba para presentar pruebas manipuladas ante la UGEL y los medios de comunicación. Era el ataque más letal, uno que podría acabar con su carrera docente. Cuando Lucía se enteró de este terrible plan a través de su informante, Carlos, supo que ya no había tiempo que perder. Tenía que poner fin a todo antes de que Mateo cruzara esa línea sin retorno. Diseñó la operación más arriesgada para la batalla final. A través de Carlos, Lucía filtró a Mateo la información falsa de que Javier estaba a punto de denunciarlo todo a la policía. Luego, le indicó a Javier que fingiera querer reunirse con Mateo por última vez para arreglar las cosas y lo atrajera a un lugar específico. El lugar elegido era un muelle abandonado y gigantesco en la punta, Callao, un lugar ahora desierto pero que fue escenario de viejas batallas navales. La noche señalada, Mateo apareció en el muelle abandonado con sus secuaces más cercanos. Su intención era acabar con Javier de una vez por todas y obtener pruebas para chantajear a Lucía. En la oscuridad de un viejo almacén, justo en el momento en que Mateo y su grupo acorralaban a Javier, todas las salidas del almacén se cerraron con un estruendo metálico desde fuera. Potentes reflectores, más fuertes que los faros de un auto, se encendieron y lo cegaron. Y de espaldas a esa luz, Lucía Vargas apareció en silencio. A su lado estaban un suboficial de la policía, que había venido para asegurar todas las pruebas, el profesor Gálvez y don Ramiro, que habían acudido para prevenir cualquier contingencia. Mateo Rojas. Tú mismo has entrado en la trampa que construiste.
Al darse cuenta de que la situación se había invertido, Mateo perdió la razón y lanzó un último y desesperado ataque. Gritó a su grupo: «Acaben con esa mujer y con ese traidor de mierda. Con los dos». En la oscuridad, los estudiantes armados con tubos de metal y palos de madera corrieron hacia Lucía y Javier. El profesor Gálvez se interpuso para protegerlos, y se desató el caos. Pero el objetivo de Lucía no eran ellos. Se movió como una serpiente a través de la confusión, dirigiéndose directamente hacia la cabeza de toda la operación, Mateo Rojas. Lo neutralizó con una habilidad abrumadora. Pero no lo golpeó. En su lugar, le inmovilizó el brazo en una llave y, con una voz fría como el hielo, le susurró al oído: «Míralo, Mateo. Este es el infierno que tú creaste. La verdadera cara de tu reino, el poder del que tan orgulloso estabas. ¿Estás satisfecho?». Frente a los ojos de un Mateo sometido y forcejeante, le mostró la imagen de sus propios seguidores, aterrorizados, atacándose y traicionándose entre ellos. Le mostró cuán efímera y miserablemente se desmoronaba su reino. Ante esa escena desoladora, Mateo finalmente se quebró. Ya no era un rey. Era solo un muchacho asustado, perdido y miserable. Tras aquella noche en el muelle, Mateo y su grupo fueron detenidos por la policía, y la escuela se sumió en un escándalo. Pero Lucía no se detuvo ahí. Persuadió incansablemente a la dirección del colegio, a la policía y a los padres de familia, argumentando que debían darles a estos chicos una última oportunidad. Dijo que lo que necesitaban no era castigo y estigma, sino una oportunidad real de arrepentimiento y rehabilitación. Gracias a sus esfuerzos, se decidió que Mateo y los demás agresores, en lugar de ir a un reformatorio, cumplirían un año de formación tutelada en un centro de apoyo para la reinserción juvenil en Lima. Allí, además de formación técnica, recibirían terapia psicológica estricta y talleres de empatía con las víctimas. Fue en ese lugar donde Mateo conoció a otros jóvenes con heridas similares a las suyas y, por primera vez, comenzó a aprender a sentir el dolor ajeno. Javier también estaba saliendo de su largo túnel. Además del tratamiento físico en el hospital, continuó con constancia el entrenamiento de supervivencia mental de Lucía. Ya no era la víctima indefensa atrapada en los terribles recuerdos del pasado. Era un sobreviviente fuerte que había superado una prueba espantosa por su propia voluntad, y comenzó a diseñar su vida de manera más activa y decidida. Y ese otoño, con su arma más poderosa y magnífica, su habilidad para programar, logró una hazaña que nadie esperaba: ganó el primer premio en el Concurso Nacional de Software para Jóvenes de Perú. El tiempo pasó, y llegó el día de la graduación, bajo un cielo despejado y resplandeciente. Era una ceremonia de graduación ordinaria y pacífica, en un lugar donde ya nadie acosaba o menospreciaba a nadie. Al finalizar la ceremonia, dos jóvenes de aspecto prometedor se acercaron a Lucía. Uno era Javier Quispe, con una expresión de confianza, admitido con honores en la mejor universidad de ingeniería del país. El otro era Mateo Rojas, que había completado su año de formación tutelada con notas excelentes y había sido aceptado en un puesto técnico en una gran empresa, listo para empezar su vida laboral. Tenía un aspecto más serio, pero su mirada era honesta y profunda. Los dos se miraron con cierta incomodidad por un instante, y luego, como si se hubieran puesto de acuerdo, se inclinaron profunda y largamente ante Lucía. Javier dijo: «Profesora, gracias por salvarme la vida. Si no fuera por usted, yo probablemente ya no estaría en este mundo». Y Mateo también habló: «Profesora, gracias por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Gracias por enseñarme lo que significa vivir como una persona decente». Lucía, en silencio, abrazó con fuerza y calidez los hombros de sus dos discípulos, que ahora eran mucho más altos que ella. A uno lo había rescatado. Al otro, lo había redimido. Sintió, por fin, que había completado con éxito su misión más larga y difícil. Años después de esa graduación, Lucía Vargas seguía siendo una simple profesora de ética en el Instituto Técnico Industrial Almirante Grau. Su extraordinaria historia y sus asombrosos resultados educativos se habían hecho famosos en todo el país. Recibió numerosas ofertas de colegios de prestigio en Lima, con condiciones excepcionales, pero las rechazó todas cortésmente. Ella sabía que en esa tierra ruda y sin refinar, seguirían apareciendo otras almas perdidas a las que tendría que proteger y guiar. Una cálida tarde de primavera, se encontraba de pie en un aula desconocida pero familiar, llena de alumnos de primer año recién ingresados. En las miradas desafiantes y curiosas de los chicos, aún se mezclaban innumerables heridas y posibilidades. Escribió en la pizarra, con letra clara y firme, dos palabras: ética y valores. Y luego,
Con una voz suave pero con una solidez que nadie podía desafiar, comenzó su primera clase. Jóvenes, la ética no es simplemente ser buenos. La ética es como la estrella que nos guía para no perdernos mientras navegamos por el vasto y tormentoso océano que es este mundo. A partir de hoy, aprenderemos a encontrar esa estrella. Y a veces, aprenderemos a convertirnos nosotros mismos en la estrella de alguien más. No tengan miedo.